No es religión, es fuego real, una pasión que no es normal, no es emoción, es convicción. Jesús es vida, es dirección. Despierta, generación, proclama el nombre de Jesús con adoración. Que arda el fuego de su espíritu en tu interior. Somos la voz que anuncia salvación. Encendidos por su gloria y su verdad, marchamos con poder y autoridad. No somos sombras, somos luz. Nuestra bandera es la cruz. Nos movemos en fe, sin retroceder. Hay una causa por la cual vencer. Jóvenes firmes sin mirar atrás. Jesús nos llama a dar mucho más. La tierra clama por ver brillar a los que en su nombre quieren caminar. Somos generación que no se rinde, con fuego en los huesos que nunca se extingue. En cada calle, en cada rincón, gritamos fuerte, Jesús es salvación. No vamos solos, Él va al frente, con paso firme, mente ardiente, que tiembla el suelo al escuchar que esta generación se va a levantar. Despierta, generación, proclama el nombre de Jesús con adoración. Que arda el fuego de su espíritu en tu interior. Somos la voz que anuncia salvación. Encendidos por su gloria y su verdad, marchamos con poder y autoridad. Despierta. Bienvenidos nuevamente a este podcast el día de hoy de Despertar. Despertando una generación al Dios invisible. Es una bendición de estar aquí con ustedes una vez más para tocar este tema profundo que vamos a estar hablando hoy en este día, a la cual vamos a estar hablando acerca del lenguaje del reino invisible. So, conéctate en este tiempo. Comparte este mensaje, este video, para que otros también puedan ser parte de lo que vamos a estar compartiendo. Cosas muy interesantes, revelación nueva en este día, amén. Y juntamente conmigo estoy aquí con el pastor Samuel, mi esposo. Voy a dejar que él les da un saludo. Que el Señor te bendiga, mi amado hermano. Feliz domingo. Espero que te hayas gozado en tu iglesia, en la casa de Dios, que hayas estado un momento en la presencia de Dios y que no te hayas salido de la presencia de Dios. Deseamos que Dios se esté manifestando en tu vida, en tu corazón, en tu familia, y que en este tiempo Dios traiga un despertar genuino en una generación que se levante con pasión, con poder, con gloria ante la presencia de Dios. Amén. Que el Señor te bendiga. No te desconectes, comparte este video porque creemos que Dios va a hacer algo grande el día de hoy. Amén. Amén. So vamos a empezar, pero antes de empezar vamos a dar este tiempo al Señor y dejar que Él nos hable en nuestras vidas. Vamos a hacer una oración en este momento. Señor, gracias una vez más por este día que tú nos diste. Gracias, Señor, nuevamente por esta palabra que vamos a compartir. Gracias por la audiencia que está, Señor, ya conectado, o los que se van a conectar después. Señor, que sea de una bendición, que sea tú el que esté hablando en este día. Señor, y que podamos dialogar en este tema, Señor, profundo, a través de tu palabra, y que podamos, Señor, recibir algo nuevo de parte de ti. Señor, te damos las gracias y decimos amén. Amén. Bueno, como hemos estado hablando en estos episodios, hemos estado tocando el tema acerca de que existe un reino invisible. Aparte del reino o lugar en la tierra donde habitamos nosotros, aquí en terrenal, existe un reino invisible donde el poder de Dios se demuestra. Pero en la palabra de Dios nos enseña que a través de la palabra, de lo que se declara, que hay poder detrás de eso. Hay poder lo que declaramos, lo que decimos. Y así como tenemos lenguaje aquí sobre la tierra de distintas nacionalidades, de distintas maneras de cómo describir, ¿verdad? Expresarnos. También el cielo tiene un lenguaje. También el reino invisible
tanto como las tinieblas como el reino de la luz, Amén. entiende cuando nosotros hablamos y declaramos Amén, ciertas cosas amén. y hay impacto y poder a Así través de es. eso. So, vamos a indagar hoy en este tema y vamos a tocar ciertos puntos acerca de esto. Y el primer punto que vamos a estar tocando es acerca de del lenguaje del espíritu en el reino invisible. Amén. Y nuestra base bíblica por este primer punto va a ser Génesis capítulo 1, cuando el Señor habló la palabra para que la creación fuera hecha en la existencia. Con tan sola una palabra se hizo la creación. Qué poderoso, ¿no? A través de nuestro Dios. Pastor. Amén. Génesis capítulo 1 dice Dios, y dijo Dios, y fue hecho. La palabra dijo es un lenguaje. Dijo Dios, de lo que no estaba fue creado, de lo que no era fue creado. Dios es un Dios que crea con tan solamente la palabra. El reino invisible es un reino que se mueve cuando tú abras la palabra de Dios. La creación misma nació con ese lenguaje espiritual. Nosotros, amados, fuimos creados a su imagen por la misma palabra, por el lenguaje que Dios utilizó. También nosotros, amados hermanos, hablamos esa palabra con poder. Ese lenguaje nosotros también lo podemos hablar, los hijos de Dios. Amén, pastora. Amén. Hay un dicho, un pensamiento teológico, a ver si puedo decir su nombre, Dietrich Bonhoeffer, dijo, la palabra de Dios no es solo información, es acción. Donde se proclama, ocurre algo. So, cada cosa que nosotros declaramos tiene que pasar algo. Pasa algo en el mundo invisible, en el mundo espiritual, cuando declaramos la palabra, ciertas palabras. Nuestras palabras alineadas con Dios también causan efectos espirituales y reales. Amén. Amén. Nuestras palabras alineadas con Dios causan efectos. Tanto efectos pueden ser efectos espirituales basados en lo que Dios ha hablado, o pueden ser efectos negativos de acuerdo a lo que tú estás alimentando, de acuerdo a cómo tú estás viviendo. La palabra, amado hermano, tiene gran poder. La palabra que tú ejerces tiene gran poder. Una palabra alineada a los planes de Dios, al propósito de Dios, también causa efectos espirituales en el mundo invisible y en el mundo real, pastora. Amén. So vamos a ir al segundo punto, ya que tenemos ese base, ¿verdad? Puesto. Y vamos a hablar acerca de que la lengua tiene el poder de la vida y de la muerte. Amén. Y miramos esto en Proverbios 18:21, que dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. So, nosotros todos los días estamos hablando, diciendo cosas, a veces inconscientemente, conscientemente. Y a veces han habido casos donde nosotros declaramos una palabra a lo mejor negativo. Y la palabra del Señor nos enseña que hay poder en lo que decimos. So, lo mismo pasa en el mundo espiritual. Amén. Nuestras palabras no son neutrales. Crean una atmósfera de fe o de temor, de negatividad o de positividad. Amén. La lengua puede ser un mundo de iniquidad, pero también un instrumento de gloria. Escucha esto. Tu lengua puede ser un instrumento de iniquidad y también puede ser un instrumento que traiga gloria a tu vida, a tu familia, como también puedes usar esa misma voz, esa misma palabra para traer maldición a tu familia, maldición a tus generaciones. Eso es tan importante, amado hermano, la palabra de Dios, lo que nosotros hablamos, lo que sale de nuestros labios, porque el mundo espiritual tiene un lenguaje. Hay algo tan asombroso, amados hermanos, una generación dormida, una generación que está dormida jamás, amado hermano, estará consciente. ¿Te has puesto a pensar cuando tú estás dormido y estás hablando? Estás inconsciente y no sabes qué estás hablando, no sabes qué estás declarando. Es lo mismo que pasa hoy en día con la generación en la que estamos, que a veces está inconsciente al mundo espiritual, está inconsciente a lo que está viviendo, está inconsciente a lo que está hablando, y eso trae, amados hermanos,
caos en su vida. ¿Por qué? Porque están inconscientes, porque esta generación se está durmiendo y es tiempo de que Dios levante una generación que esté despierta, que sepa qué hable, que sepa cómo actuar en el mundo espiritual, en el mundo físico, y que sus palabras sean palabras de vida, de gloria y de poder. Aleluya. Amén. Y voy a decir que muchas de las veces nosotros cuando hablamos sí sabemos lo que estamos diciendo en ocasiones, ¿verdad? Pero a veces nuestra humanidad nos lleva a hablar, a declarar cosas negativas sobre nuestra vida, sobre las personas que nos rodean. Amén. Pero el Señor nos ha dado la palabra a través de su palabra, nos ha dado las herramientas, lo que debemos decir, lo que debemos de declarar sobre nosotros. Amén. Por ejemplo, si alguien dice, si un diagnóstico pasa en el doctor o alguien te dé una noticia contraria, nosotros tenemos el poder de hablar, ¿verdad? Positividad, de hablar las promesas de Dios en esa situación. Charles Spurgeon escribió, la lengua puede ser un mundo de iniquidad, pero también un instrumento de gloria, ¿ok? Lo que alimentamos determinará su fruto. Pastor, ¿cómo podemos aplicar esto? Lo que alimentamos determinará su fruto. Claro, lo que tú estás hablando es lo que vas a cosechar. Al final del día, amados hermanos, esa es la ley de la vida. Lo que tú siembras, tú cosechas. Lo que tú hablas, vas a recibir. Hablas maldición, recibirás maldición. Hablas bendición, recibirás bendición. Es la ley de la vida, amado hermano, es la ley de la siembra y de la cosecha. Amén. Cuando tú hablas bendición, Dios va a respaldar esa bendición. Cuando tú hablas la palabra de Dios en tu vida, en tu hogar, en tu familia, Dios va a respaldar esa palabra. Pero cuando hablamos lo contrario, vamos a recibir, amado hermano, eso que estamos hablando. No hay ninguna ciencia en esto, no hay ninguna ciencia en lo que nosotros hablamos. Lo que hablamos va a traer bendición o puede traer maldición a tu vida, amados hermanos. La lengua espiritual, amado hermano, incluye palabras. Escucha esto, el tercer punto. La lengua espiritual incluye palabras, acciones y pensamientos. Esto es lo que influye en nuestra lengua. Palabras, acciones y pensamientos. Todo empieza con una palabra. Después sigue con una acción y con un pensamiento. Empieza el pensamiento, empieza la palabra y después sigue una acción. Y eso te trae consecuencias, ya sea de bendición o trae consecuencias de maldición en tu vida. Amén. Palabras, acciones y pensamientos. Hay algo que nosotros hablamos, pero también actuamos también basado en lo que hablamos, pero también en lo que pensamos afecta a las dos cosas. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado aquí? Todo lo que el ser humano, lo que le entra por el oído, sale por la boca. Todo lo que miramos con la vista sale por nuestra boca. Todo lo que está dentro de nuestro corazón sale por nuestra boca. Todo lo que estamos alimentando en nuestra humanidad también afecta lo espiritual. Amén. Si nos alimentamos de la palabra del Señor, si nos alimentamos de las cosas de Dios, si nos preparamos en lo que Dios está haciendo en nuestra vida, el propósito, eso es lo que va a llevarnos a actuar, a hablar y pensar. Amén. ¿Está de acuerdo, pastor? Amén. Acciones de obediencia. Acciones de obediencia. En Hebreos capítulo 11, versículo 7. Allí el Señor, habla la palabra de que Noé escuchó la voz. Noé escuchó y accionó. Accionó en una palabra de obediencia. ¿Sabes una de las cosas, amados hermanos? La lengua nos lleva a hablar palabras, o nos lleva a actuar en obediencia, o nos lleva a actuar en desobediencia. John Piper dijo estas palabras: la obediencia visible demuestra la fe de lo invisible. Escucha esto. La obediencia visible demuestra la fe de lo invisible. Sin esa obediencia, amados hermanos, la fe se vuelve abstracta. Cuando nosotros, hermanos, tenemos fe y obedecemos, se lleva a cabo, se hace visible la fe que tú tienes. Pero cuando tú, en otras palabras, cuando tú dices tener fe, actuar en fe, pero tus obras no demuestran lo que tu fe está declarando, amado hermano, es una fe muerta. La Biblia dice que fe sin obras es muerta.
Así que nosotros nuestra fe la llevamos, amado hermano, visible a través de nuestras acciones, a través de lo que nosotros estamos llevando a cabo. Eso es una fe en obediencia, son acciones de obediencia, amado hermano. Y yo creo que hoy en día nuestra generación necesita no tan solamente hablar palabras, sino que necesitan actuar, que esa fe que tiene se lleve una realización en cada una de sus vidas. Sí, porque podemos profesar muchas cosas, aún cosas positivas, ¿verdad? Es fácil decirlo cuando estamos en la iglesia o cuando estamos rodeados de gente, ¿verdad? Positiva o gente que comparte nuestra fe, pero cuando estamos en una situación difícil, ahí es donde demostramos lo que declaramos en el mundo espiritual. Ahí es donde de verdad miramos nuestra fe en acción a través de nuestras palabras y hasta a través de nuestras acciones en lo que estamos haciendo basado en las circunstancias que nos rodean. Amén. So, hay un principio aquí que el enemigo, los pensamientos rendidos a Cristo. Amén. Nos dice en 2 Corintios 10:5 que hay que llevar cautivo todo pensamiento. ¿Será, pastor, que nuestros pensamientos afectan lo que nosotros decimos? Claro, porque nuestros pensamientos es lo que está al final del día, es lo que hay en nuestro corazón. Cada cosa que pensamos viene del corazón. Podemos pensar cosas buenas porque hay en tu corazón cosas buenas, pero a veces cuando nuestro corazón está tan sucio, tan lleno de tanta maldad o que nos han hecho tanto daño, empezamos a pensar cosas que ni siquiera son realidad, pero las pensamos, pastora. Los pensamos y lo hablamos y lo empezamos a actuar. Muchas de las veces. Por eso la Biblia nos dice que hay que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios. Okay. A la obediencia de Dios. Dallas Willard dijo, la renovación del pensamiento es el núcleo de la transformación espiritual. Lo que nosotros pensamos, la forma en que pensamos, influye mucho en lo que hablamos y lo que hacemos. Así que nosotros tenemos, por eso dice la palabra del Señor, que renovemos nuestros pensamientos, que renovemos, que saquemos el pensamiento sucio y metamos pensamientos buenos, pensamientos de paz, pensamientos de gloria, pensamientos de la palabra de Dios. Y renovar es sacar todo aquello sucio, todos esos pensamientos que te alejan de Dios. Por eso tenemos que, amados hermanos, a entonar nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. ¿Y cómo podemos entonar los pensamientos nuestros a los pensamientos de Dios? Es entonarnos a la palabra de Dios. ¿Quieres saber cuáles son los pensamientos de Dios? Entónate a la palabra de Dios. La palabra de Dios es exactamente lo que Dios piensa, ha escrito en palabras. Sí, por eso ahí en Romanos nos dice hay que renovarnos, transformar nuestra forma de pensar, no conformarnos a este ciclo. Así para saber cuál es la voluntad de Dios. Y para poder saber cuál es la voluntad de Dios, o es importante saberlo para poder declararlo en nuestra vida. Para saberlos, ¿en dónde tenemos que ir a saber? ¿Dónde tenemos que ir a preguntarle a Dios, oye Dios, dime cuáles son tus pensamientos? No, tenemos que ir a escudriñar la palabra de Dios. Ahí está la clave de todo. Para saber los pensamientos, para conocer el corazón de Dios, es simplemente ir a buscar la palabra de Dios. Amados hermanos, una generación dormida no busca, una generación dormida está pasiva, una generación dormida, amado hermano, no siente. Está dormida, está fuera de sí, está inconsciente. Por eso Dios quiere, amado hermano, despertar a una generación, amado hermano, que piense como Dios piensa, que sus pensamientos lleven al pensamiento de Dios y esos pensamientos nosotros los llevemos a cabo, pastora. Sí, porque hoy en día la generación que está ahorita, la juventud, aún los adultos, no están pensando basado en la palabra, no están pensando conforme a lo que Dios quiere, están pensando en lo que el mundo ofrece, en lo que el mundo dice que está bien, en lo que el mundo dice que es aceptable para el ser humano. Pero por eso hay que cambiar esa forma de pensar. Nosotros como hijos de Dios, nosotros que profesamos ser cristianos, tenemos que hablar un lenguaje diferente, el lenguaje del cielo, porque hay muchas personas que están hablando un lenguaje, pero el lenguaje de lo que es el de las tinieblas, un lenguaje que dice que esto es permisible, un lenguaje que dice que esto está bien, cuando va en contra de la palabra de Dios. Como hijos de Dios, nuestro lenguaje debería
apoyar lo que nosotros creemos, lo que nosotros profesamos y deberíamos no solamente decirlo y pensarlo, sino vivirlo. Actuarlo, Y eso es yes. algo muy importante. Yes. Miramos que Noé obedeció y no se conformó a lo que estaba pasando a su alrededor, sino que él escuchó la voz de Dios, él creó lo que Dios le había dicho y cambió su forma de pensar, de mirar las cosas, y por eso él obedeció en hacer esa arca, ¿verdad? So, hoy en día el Señor también nos habla y nos dice lo que debemos de hacer, cómo debemos construir nuestra vida, cómo debemos vivir nuestra vida. Amén. Y todo es basado a través de la palabra del Señor, lo que transforma nuestra forma de pensar, la cual nos lleva a actuar y hablar positivamente. Amén. El lenguaje, amado hermano, espiritual son palabras, acciones y pensamientos. Amén. Y sabes una de las cosas, la palabra de fe en medio del caos. Cuando estamos pasando un caos, tenemos que dar una palabra de fe, una palabra que transforme. Es bien interesante cómo en medio del caos lo que hacemos es auxilio, socorro, ¿verdad? Ayuda. Pero cuando estamos en medio del caos, debemos de declarar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, como lo leemos en Primera de Timoteo, capítulo 2, 3, versículos 16 y 17, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Debemos de declarar la palabra de Dios, amado hermano, en medio del caos, esa palabra de fe, esa palabra que nos alienta, esa palabra que nos anima. Dice Romanos capítulo 10, mire pastora, Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír los chismes de la hermana. Así que la palabra de Dios viene por el oír las noticias que están pasando en el mundo. Santo. Así que la fe viene por el oír las murmuraciones de los demás. No, dice oír la palabra de Dios. Tenemos que, amado hermano, declarar la palabra de Dios en medio del caos. Cuando esté pasando un caos en tu vida, generación, cuando tu vida esté pasando un caos, cuando tú como joven estés pasando un caos, cuando tú como esposa, como madre, como hijo, estés pasando un caos en tu familia, en tu hogar, lo que tenemos que hacer, pastor, es declarar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Cuando la declaramos con fe, no cuando la recitamos, sino cuando la declaramos con fe. ¿Cuántas personas no leen el Salmo 91? Y se van y se acuestan y lo recitan como si fuera un rezo. Y déjame decirte que aunque es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no se recita. La palabra de Dios se cree y se vive y se aplica en la vida de cada uno. Tenemos que declarar la palabra de Dios. El mundo espiritual tiene esa palabra de fe. El mundo espiritual se mueve a través de palabras de fe, pastora. Aleluya. Miramos que Jesús, cuando estaba sobre la tierra, él usaba la palabra como una herramienta, como un arma en contra del enemigo. Solo que nosotros declaramos, no nada más es declarar cualquier palabra, sino saber y conocer la palabra de Dios. ¿Sabes, pastor? Yo creo que hoy en día es muy triste que hay muchas personas de todas edades que en realidad no se enfocan en lo que la palabra dice. Podemos escucharlo, podemos saberlo. ¿Y sabes por qué sabemos cuando no lo enfocamos? Porque no lo practicamos. Una persona que tiene la palabra, que tiene el lenguaje del cielo, el de Dios en su vida, no solamente lo va a hablar, sino lo va a vivir, lo va a creer. Esto es algo muy importante. Hoy en día hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, pero no usan el conocimiento en sabiduría y no lo ponen en práctica. Esto es algo muy importante. Y el enemigo sabe, hasta dice la Biblia, que el diablo conoce la palabra. No se trata de conocer la palabra. Aún el enemigo citó la palabra de Dios cuando estaba tentando a Jesús. Eso no tiene tampoco efecto, pero lo que afectó o lo que tiene efecto en el mundo espiritual, hablando del lenguaje, no solamente es conocerlo, no solamente es hablarlo, es hacer lo que sabes y lo que estás proclamando con tu boca. Eso es lo que nos da poder, en realidad, autoridad, legalidad. Cuando hablamos cosas que lo hacemos. Amén. La fe se alinea con las palabras de Dios. Escucha esto. La fe en Dios se alinea con la palabra de Dios, no con los informes del mundo.
depende de lo que tú estés llenando tu vida, es con lo que se va a alinear. Si tú lo estás alineando con informes del mundo, con informes de los hermanos, con informe de Sultano, con informe de Mengano, se va a llenar tu vida de eso. Y sabe, una de las cosas que lo que nosotros escuchamos muchas de las veces es lo que creemos. Yeah. Lo que tú escuchas es lo que tú crees. ¿Cuántas personas no te han hablado mal de alguien y tú ni siquiera lo conoces? Pero como te han hablado tan mal de esa persona, tú crees lo que están hablando de esa persona. No, esa persona es el mismo diablo. Y si ni siquiera lo conoces y tú ya lo empiezas a crear, lo empiezas a mirar, lo empiezas a escuchar que ese es el diablo. Entonces cuando tú lo miras dices, oh, no, ese es el diablo. ¿Ah? Porque nosotros los seres humanos muchas de las veces, aún de lo que escuchamos, empezamos a creer. Por eso dice la palabra, el oír la palabra de Dios. Porque lo que tú oyes, amado hermano, es lo que va a fermentar tu fe, lo que va a hacer fuerte tu fe, lo que tú estás oyendo. Si tú estás oyendo cosas malas, tu fe se va a aumentar en las cosas malas. Si tú estás escuchando la palabra de Dios, tu fe va a aumentar ¿en qué? En la palabra de Dios. So, la pregunta de hoy es, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué lenguaje estamos escuchando? ¿Estamos escuchando el lenguaje del reino invisible de Dios o estamos escuchando el lenguaje que el mundo está proclamando, está diciendo en las redes, en las noticias, ¿verdad? Hay muchas personas, me da mucha tristeza cuando veo gente que dicen ser cristianos y se enfocan tanto pues prácticamente en los chismes, en las noticias que están pasando en el mundo, en vez de enfocarse en lo que la palabra nos dice, de cosas que están por pasar, amén. No debemos sorprendernos porque ya el Señor nos ha hablado las cosas que van a suceder. Nosotros como hijos de Dios, nosotros en esta generación de tanta cosa que nos rodea, nosotros necesitamos estar enfocados en lo que Dios ha hablado y lo que Dios está hablando el día de hoy, amén. Esto nos lleva al próximo punto, que el reino de las tinieblas también entiende el lenguaje espiritual. Así es. En el reino invisible, como mencioné al principio, tanto en la oscuridad y en la luz, conocen a las personas y saben quiénes son. En Hechos capítulo 19, verso 15, miramos una historia de que había un hombre y había unos hombres que habían ido, ¿verdad? Si no me equivoco, a echar fuera el demonio que estaba en este hombre. Y este hombre les dice, bueno, ¿ustedes quiénes son? No era el hombre el que estaba hablando, sino eran los espíritus a través del hombre que estaba hablando. Dice, a Jesús conozco. Dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, porque estaban tratando de echarlo en el nombre ¿qué decía? En el nombre de Jesús, el Dios en que Pablo sirve, ¿verdad? Algo de ese afecto. Y no reconocían a estos hombres, amén, porque aunque estos hombres estaban usando un lenguaje, pero en realidad no eran reconocidos por medio de eso a través de sus vidas, amén, porque estaban confesando algo, y esto pasa muchas veces, que hay mucha gente que confiesa, que declaran la palabra, pero no son reconocidos en el mundo espiritual porque en realidad no está esa conexión. Amén. El enemigo reconoce quién camina con autoridad espiritual genuina. Escucha esto. El enemigo reconoce cuando tú estás caminando con una autoridad genuina. Igual como reconoció estos tipos. Oye, a Jesús conozco y a Pedro conozco. ¿Y ustedes quién? ¿Verdad? No le habló una palabra bonita. ¿Ustedes quién son? Y dice que los mandó desnudos del lugar donde estaban. Les quitó la ropa a aquel demonio. ¿Sabes por qué? Porque aún el mismo diablo, amados hermanos, conoce quién camina con Jesús, quién anda con Jesús, quién camina en la autoridad espiritual. Por eso es tan importante, amado hermano, que nosotros entendamos que aún el reino de las tinieblas también entiende el lenguaje espiritual. Leonard dijo estas palabras: no le temo al diablo, le temo a estar fuera de la voluntad de Dios, porque fuera de ella no tengo autoridad. ¡Ah, qué tremenda palabra! Amén. No le temo al diablo. El diablo no puede hacer nada si tú no le abres puertas. Dice, le temo a estar fuera de la voluntad de Dios, porque fuera de ella, dice, no tengo autoridad.
¿Cuántas personas hoy en día están fuera de la voluntad de Dios y se creen tener la autoridad de Dios? ¿Cuántas personas hoy en día predican la palabra de Dios, enseñan la palabra de Dios y creen que están en la voluntad de Dios, pero no tienen autoridad para lo que están diciendo? No tienen autoridad moral, no tienen autoridad espiritual, no tienen autoridad. Y sabes que el reino de los cielos se rige por autoridades. Y si nosotros como hijos de Dios no entendemos esto, amado hermano, y no hablamos ese lenguaje, porque el diablo lo conoce, no estés fuera de la voluntad de Dios. Más bien mantente en la voluntad de Dios para que tú y yo tengamos autoridad de quién es Dios en nosotros. Amén. Sí, por eso es muy importante en la forma que vivimos. La forma que vivimos va a determinar lo que nosotros hablamos. Quiero que pienses en eso en un momento, ¿verdad? Uh-huh. En la vida de un hijo de Dios, o hasta una persona, todo lo que está dentro de esa persona se refleja en su caminar, en su andar. So, podemos andar con Jesús o estar apartados de Jesús. Aunque conozcamos la palabra, así como estos hombres, aunque conocían quién era Pablo pero en el mundo espiritual también tienen que conocer quiénes somos. Y déjame decirte, saben quiénes somos mejores que las personas aquí en este mundo. Así es. Y tenemos que entender que Dios tiene un orden establecido sobre la tierra. Él tiene formas que nosotros tenemos que operar porque consiste también en esa autoridad. So, tenemos que estar, cuando hablas, pastor, estar debajo de la voluntad de Dios, eso es estar en el orden de Dios. Uh-huh. El Señor puso los 5 ministerios en la iglesia para equipar la iglesia, para que la iglesia tuviera autoridad, pero se tiene que operar en esos 5 ministerios. Y hay mucha gente que sale fuera de ese orden, de esa voluntad, y cuando es así se pierde la autoridad, no solamente en la vida de la persona, sino en ese lugar, en esa iglesia donde están operando. Uh-huh. Y eso es lo que miramos aquí, que estos hombres, aunque conocían, aunque sabían, pero salieron fuera de la voluntad de Dios. No estaban sus vidas como tenían que estar delante de Dios, y por eso no hubo autoridad hacia el mundo de las tinieblas por causa de esto. Esto es algo muy importante. Cuando hablamos del lenguaje espiritual, no nada más es hablar palabras, es conocer el orden que Dios ha establecido, es entender lo que Dios habla, es entender lo que Dios ha establecido, porque así como Dios tiene orden en su iglesia, también el enemigo tiene orden, cómo él trabaja, cómo él opera en el reino de las tinieblas. El Hijo de Dios tiene que tener cuidado de saber el lenguaje correcto, en el momento correcto, cuándo hablar, cuándo declarar, cuándo echar afuera a los demonios, porque aunque todos somos llamados a hacerlo, no todos son capaces o equipados o preparados o con la autoridad de hacerlo. Así es. Esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy en día toda gente quiere poner manos, todas personas quieren orar por las personas, pero hay un orden establecido dentro de la iglesia, dentro del reino de Dios, debajo de los 5 ministerios, la cual les ha dado la autoridad. Ese es el lenguaje de Dios para la iglesia. Y también nosotros, los que estamos debajo de eso, tenemos que reconocer y vivir una vida donde en el reino invisible sepan quiénes somos, amén, y sepan que de verdad somos hijos de Dios, y que lo que decimos vivimos lo que estamos diciendo, amén. El reino, hablamos, este es el punto, el reino de Dios o el reino de las tinieblas también entiende el reino espiritual, es el 4º punto. El 5º punto, amados hermanos, es cuando hablas lo que Dios habla, se activa el reino de Dios. Escucha, cuando tú declaras lo que Dios declara, se activa el reino de Dios en tu vida. En Isaías capítulo 55, versículo 11 dice, mi palabra no volverá vacía. ¿Te has estado en algún lugar, aún en este momento, y llega la palabra a tu vida y tú sientes que está haciendo algo en tu vida? ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios nunca regresa vacía, siempre encuentra algo, siempre hay algo, siempre escudriña algo. Esa palabra, amados hermanos, nunca regresa vacía. La palabra de Dios en tu boca, con fe y obediencia, activa los milagros de Dios. ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, pastora, cuando hablaba? Él simplemente declaraba ¿qué? La palabra. Y declaraba la palabra y el enfermo
tal vez millas, kilómetros en otra ciudad, se sanaban. Aun cuando estaba Lázaro enfermo, que regresó el Señor Jesucristo después de haber estado muerto a 4 días y que ya olía, Marta salió al encuentro de Jesús y le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si tú solamente hubieras dado la palabra. ¿Sabe qué, pastora? Marta tenía tanta confianza que si Jesús ni siquiera hubiera llegado solamente donde él estaba, en otra ciudad, hubiera dado la palabra, Lázaro se hubiera sanado. Sí. Pero ¿sabes qué? La palabra de nosotros, entonada con la palabra de Dios, puede causar, amados hermanos, milagros en nuestro alrededor, porque la palabra es vida. Así La es. palabra de Dios trae vida cuando Sí. la escuchamos, trae vida. Lázaro, le dijo el Señor, sal fuera. ¿Y qué es lo que pasó? Lázaro salió fuera. ¿Por qué? Amén. Por la palabra de Dios. Amén. Amados hermanos, cuando nuestras palabras están entonadas con la voluntad de Dios, algo pasa, pastora. Así es. Algo sobrenatural pasa, algo se despierta. Algo se despierta a nosotros, algo se despierta a nuestro alrededor y también el mundo de las tinieblas oye. Y también lo que nosotros decimos con fe, cuando le creemos a Dios, cuando creemos la palabra que Dios nos ha dado, cuando creemos lo que Dios ha declarado sobre nuestras vidas y cerramos nuestro oído a lo que el enemigo quiere decir contrario, porque acuérdate que siempre, así como cuando nosotros comunicamos, ¿verdad?, entre personas, a veces hay lo que son malentendidos, ¿cierto? Nosotros por eso necesitamos saber cuando Dios habla. Cuando Dios nos habla, tenemos que aferrarnos a eso y no dejar que otro lenguaje de las tinieblas interfiere con eso. Porque cuántas veces el Señor no nos ha hablado y viene otra persona y te dice otro lenguaje, otra palabra, otra cosa. ¿Y qué empieza a pasar? Empiezas a dudar. Empiezas a creerle más a la mentira, más de lo que Dios te confesó, más de lo que Él te profetizó. Esto es algo muy importante, que cuando Dios habla, algo se activa. Y cuando nosotros hablamos, confirmamos lo que Dios ya nos ha hablado, también algo se activa. Nos alineamos, así como dijiste, pastor, con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios, con la profecía que Dios ha puesto sobre nosotros. Y eso le agrada a Dios. Dios espera que le creemos lo que Él nos dice, lo que Él confiesa sobre nosotros. Y hoy en día la generación muchas veces le cree más al otro lado, le cree más al lenguaje, al mundo, al lenguaje de mis amigos, al lenguaje de mi trabajo, al lenguaje de las noticias, al lenguaje del que lee la mano, el que lee el horóscopo, ¿verdad? Y nos creemos muy espirituales, pero en realidad no estamos escuchando la voz correcta, no estamos enfocándonos en lo que es correcto. Hay algo que sucede con la profecía hoy en estos días, pastora, que los profetas hoy hablan lo que queremos escuchar. Esto está pasando hoy en día. Gente que se levanta con un espíritu de profeta, pero que más bien es de adivinación más que de profecía. Siempre te dan una palabra que tú quieres escuchar. Y si tú miras y examinas bien la palabra de Dios, los profetas de Dios, cuando hablaban era para corregir y traer instrucción a aquel pueblo. Y guianza, Traían guianza y corrección. Muy pocas de las veces escuchamos a un profeta que le iba y le sobaba la espalda a aquellas personas a que les hablaba. Aún con David, no le fue a sobar la espalda. ¿Sabes qué hiciste bien, David? Lo que tú hiciste, Dios no lo va a tomar en cuenta. No, ¿sabes qué, David? Tú hiciste mal. Fue a encararlo, a corregirlo. Y hoy la profecía que queremos escuchar es, Dios te va a dar una casa. Ahí vienen las llaves de tu carro. Ahí vienen las llaves de tu casa. Oh, Dios te va a utilizar en gran manera. ¿Sabes qué? La profecía hoy en día se ha manipulado. No es de que los profetas de Dios no existan, sino es que se ha manipulado la profecía de Dios. Y si tú escudriñas la palabra de Dios, aquel que se llama a profeta, la profecía era para corregir algo que estaba haciendo aquella persona. Si tú hablas una palabra profética a alguien y simplemente es para darle bendición y bendición y bendición, y tú, amado hermano, recibes esa palabra, ¿sabes qué? Estás recibiendo una mentira sobre tu vida. Amén.
Y especialmente si una vida está viviendo mal, Mm, ¿verdad? Ahí es donde miramos que hay que tener cuidado de conocer las diferentes lenguajes que se nos habla, ¿verdad? Porque somos seres sobre esta tierra, pero hay constantemente gente dando palabra, profecía, hablando, ¿verdad? El lenguaje que ellos profesan ser el lenguaje de Dios, el mm. lenguaje del cielo, y tenemos que entender qué es lo que es de Dios y qué no es de Dios. Y tenemos que entender, así como estamos en este punto, que cuando se habla, algo se activa en el reino es invisible, ¿ok? So, sí, eso es un punto muy importante, lo que Mira lo miramos. que dice A.W. Tozer. Dice estas palabras. Dios espera ser creído. Escucha esto. Dios espera ser creído. Cuando le creemos, hablamos lo que Él dice y eso cambia el mundo. Dios espera que tú le creas. Y la forma más segura de saber que Dios te está hablando es a través de la palabra de Dios, pastora. La forma más segura de que Dios te habla es de que veas la palabra de Dios. Para eso Él nos dejó la palabra, para que nosotros la escudriñemos, para que nosotros la leamos, para que nosotros la entendamos y la vivamos. ¿Cómo nosotros podemos saber lo que Dios quiere que hagamos nosotros? A través de la palabra de Dios. Por eso A.W. Tozer dijo, Dios espera que creamos. Y cuando le creemos, hablamos lo que Él dice y eso cambia el mundo. ¿Por qué, pastora? Porque estamos alineados al plan y al propósito de Dios. Ujú. Cuando tú hablas la palabra de Dios, te alineas al plan y al propósito de Dios. Y esto nos lleva al sexto punto, pastora. Un tiempo de reflexión y arrepentimiento, si es que es necesario. Okay. So, hacernos una pregunta, reflexionar sobre esta pregunta. ¿Qué estoy comunicando en el Espíritu? ¿Mm? ¿Qué estamos comunicando en el Espíritu? Cambia tu lenguaje, amado hermano. Cambia tu lenguaje, deja de hablar palabras de derrota. Deja de hablar palabras de ruina. Y empieza a hablar palabras de fe, de obediencia y de verdad en Dios. Sí es. Si Dios ha declarado algo sobre tu vida, vamos a decir personalmente, que de verdad fue de Dios. Si Dios dijo una palabra y te lo ha dicho vez tras vez tras vez, en vez de declarar lo contrario, empieza a alinearte con ese lenguaje. Empieza a alinearte lo que Dios está hablando sobre tu vida, lo que Él ya ha hablado sobre tu vida. Porque muchas veces nosotros, nuestro hablar nos detiene, nos para, nuestra negatividad, nuestra forma de pensar para lo que Dios ya ha establecido en nosotros. Pero hoy te invitamos a que cambies eso. Y aún si no te ha dado una palabra específica, así proféticamente, hay tantas cosas que el Señor ha puesto en su palabra. Hay tantas cosas, palabra que Dios ha dado para nosotros para el día de hoy, que nosotros podemos recibir, tomarlo, declararlo, creerlo, profesarlo sobre nuestra vida, y creerlo con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Haz esta oración con nosotros. Y di, Señor Jesús, reconozco que he hablado cosas que no son alineadas con tu verdad. Señor Jesús, repítelo conmigo ahí donde tú estás. Reconozco que no he hablado cosas alineadas con tu verdad. Hoy en este día, Señor, te pido que tú me perdones. Señor, si he hablado un lenguaje que no es el de tu reino, si he hablado negatividad, si he hablado fracaso, si he hablado ruina, Señor, o si he hablado, Señor, como el mundo habla, Señor, si palabras que el mundo utiliza han salido sobre mi boca, Padre. Hoy en esta tarde te pido que tú me perdones y te pido, Señor, que tú me alinees, Señor, al plan y al propósito, a la verdad de tu palabra, porque quiero hablar, Señor, lo que tú hablas. Quiero, Señor, entonarme con tu corazón. Quiero, Señor, que tus palabras estén en mis labios, Señor. Quiero hablar como tú hablas, Señor, y no como habla el mundo, Padre. Quiero alinearme, Señor, mis labios,
mis pensamientos y mi corazón, Señor, a tus planes. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor, que tú me perdones, Señor, y me ayudes de hoy en adelante a vivir y a hablar, Señor, el lenguaje del reino de los cielos. Señor, en esta tarde despierta una generación, Señor, que hable como tú quieres que hable, Señor. Despierta una generación, Señor, de hombres y mujeres apasionados, Señor, por hablar tu verdad, Señor, y no hablar lo que el mundo quiere que hablemos, derrota, fracaso, Señor, sino que hablemos, Padre Santo, lo que está escrito en tu palabra. Declaremos con fe lo que está escrito en tu palabra, Señor, y que nos alineemos, Padre, al plan y al propósito que tú tienes para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén. Para cerrar, vamos a declarar unas declaraciones de fe, unas declaraciones de vida para Amén. enlazar esta plática al día de hoy. Y vamos a estar diciéndolo uno yo y uno el pastor, para que lo repite juntamente con nosotros, amén, y lo declara sobre tu vida. Y para que lo recibes hoy, cuando es necesario usarlo, lo tengas a la mano para declararlo en cualquier situación, o lo que esté pasando, o lo que vas a enfrentar sobre tu vida. Amén. So, el primero es: yo hablo vida, fe y poder, porque soy hijo o hija del Dios vivo. Amén. Amén. Mi lenguaje está atado al propósito de Dios y desato bendición donde yo voy. Aleluya. En el Espíritu, mi fe abre puertas que nadie puede cerrar. Mis pensamientos están alineados con la verdad de Cristo Jesús. Obedezco a Dios con gozo y eso activa autoridad espiritual. Satanás no tiene lugar en mi vida porque estoy cubierto o cubierta por la sangre de Jesús. Y hoy hablo el lenguaje del reino invisible y vivo en victoria. En el nombre de Cristo Jesús. A partir de hoy, amado hermano, empieza a vivir, empieza a hablar el lenguaje del cielo. Empieza a hablar el lenguaje espiritual, el lenguaje que aún los demonios saben, pero que tú no tan solamente lo vas a saber, sino que lo vas a vivir, lo vas a aplicar en tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que le damos gracias a Dios por esta plática el día de hoy. Esperamos que algo que hemos mencionado el día de hoy le haya hablado, despertado, revelado, enseñado algo nuevo. Y gracias por la audiencia que está mirando, la audiencia que va a mirar esto, y esperamos y creemos a Dios que esto será de bendición, y siempre recordemos que nosotros tenemos el poder en nuestra lengua, y nosotros hoy tenemos el entendimiento que es usar lo que es el lenguaje espiritual, tanto como en las tinieblas como en el mundo invisible del reino de Dios. Amén. So, hasta la próxima vez estaremos juntamente con ustedes nuevamente. Antes de que se despide el pastor Samuel, las canciones que estamos usando en nuestros podcasts son canciones completamente nuevas, en una producción nueva que estamos haciendo, amén, musical. So, compártelo si te gusta, si será de bendición de una persona, vaya compartiéndolo para que las personas vayan recibiendo estos mensajes a través de estas canciones, amén. Son variedad de diferentes estilos, amén, y creemos que serán de bendición para tu vida. So, gracias por estar con nosotros, pastor. Que el Señor te bendiga, que tengas una excelente noche, amén. Que la paz del Señor te cubra a ti y a tu familia, y que en este inicio de semana la gloria de Dios esté contigo donde quiera que tú vayas, amén. La presencia de Dios te cubra, y acuérdate de una cosa: el mundo necesita una generación despierta. La tierra clama, gime, para que se levante una generación despierta, una generación que active el reino de Dios aquí en la tierra. Que el Señor te bendiga, feliz domingo, y los dejamos con esta canción, amén. Bendiciones. Despierta. Ya no hay temor que nos pueda atar. El Espíritu Santo nos quiere usar. Vemos unidad, rompiendo cadenas con la verdad. No más silencio, no más opresión.
Llevamos el fuego de la redención. Somos llamados para levantar el nombre de Cristo y nunca parar. No es religión, es fuego real. Una pasión que no es normal. No es emoción, es convicción. Jesús es vida, es dirección. Despierta, generación. Proclama el nombre de Jesús con adoración. Que arda el fuego de su espíritu en tu interior. Somos la voz que anuncia salvación. Encendidos por su gloria y su verdad, marchamos con poder y autoridad. No somos sombras, somos luz. Nuestra bandera es la cruz. Nos movemos en fe, sin retroceder. Hay una causa por la cual vencer. Jóvenes firmes sin mirar atrás. Jesús nos llama a dar mucho más. La tierra clama por ver brillar a los que en su nombre quieren caminar. Somos generación que no se rinde, con fuego en los huesos que nunca se extingue. En cada calle, en cada rincón, gritamos fuerte, Jesús es salvación. No vamos solos, Él va al frente, con paso firme, mente ardiente, que tiembla el suelo al escuchar que esta generación se va a levantar. Despierta, generación, proclama